Buenos días, tardes o noches, licenciado. Somos Anthony Sevillano y Raúl Novoa, y en esta ocasión le vamos a presentar sobre la reflexión y la filosofía de Jean-Paul Sartre. Somos estudiantes del segundo C de la carrera de Psicología Educativa. A continuación les daré una pequeña biografía sobre Jean-Paul. Jean-Paul fue un filósofo, escritor, dramaturgo y activista político francés. Es conocido por ser uno de los principales representantes del existencialismo, un movimiento filosófico que se centró en la libertad individual y la responsabilidad personal. Nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia. Su padre murió cuando él tenía 10 años y fue criado por su madre y su abuelo materno. En su juventud se interesó en la filosofía y estudió en el École Normale Supérieure, donde conoció a Simone, quien se convirtió en su compañera de toda la vida. En 1938 publicó su primera novela, Las náuseas, que se convirtió en un éxito inmediato. En los siguientes años escribió varias obras de teatro, incluyendo Las moscas y A puerta cerrada, que se convirtió en clásicos del teatro existencialista. En 1943 publicó su obra filosófica más importante, El ser y la nada, absurda, y que cada persona tiene la responsabilidad de darle sentido y propósito a su propia vida. Falleció el 15 de abril de 1980 en París, Francia, a la edad de 74 años. A pesar de su muerte, su legado continúa siendo relevante para los estudios y los pensadores contemporáneos. Es cierto que Jean-Paul fue uno de los principales existencialistas y uno de los más destacados. ¿Me podrías hablar más de ello? Sí, pero primeramente tenemos que saber qué es el existencialismo. Bueno, el existencialismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XX y Jean-Paul Sartre es considerado uno de los principales exponentes. El existencialismo se centra en el análisis de la existencia humana, la libertad individual y la búsqueda del significado en un mundo aparentemente absurdo. En el existencialismo se sostiene que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto? Lo que significa que primero existimos como seres libres y luego definimos nuestra propia esencia a través de nuestras acciones y elecciones. En contraste con otras corrientes filosóficas que afirman que hay una esencia o propósito predeterminado en la vida. El existencialismo argumenta que cada individuo tiene la responsabilidad de construir su propio significado y valores. También se centra en la angustia existencial y la responsabilidad individual. ¿Qué es esto?, me preguntarás. Bueno, según esta corriente, la conciencia de nuestra propia finitud y la falta de significado intrínseco en el universo puede generar angustia y ansiedad. Sin embargo, también sostiene que esta angustia puede ser una oportunidad muy grande para enfrentar nuestras libertades y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. El existencialismo enfatiza la importancia de la autenticidad y la elección individual. Se argumenta que los seres humanos tienen la capacidad de elegir su camino en la vida y debe asumirse la responsabilidad de estas elecciones. Además de Sartre, otros filósofos importantes asociados al existencialismo incluimos a Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Albert Camus, Simon Peter. Cada uno de ellos han desarrollado su propia perspectiva sobre el existencialismo, pero todos comparten la preocupación por la libertad, la responsabilidad y la búsqueda del sentido de la existencia humana. Para finalizar con esta pequeña explicación sobre qué es el existencialismo, bueno, podemos decir que ha influido en nuestras áreas, incluyendo la filosofía, la psicología, la literatura, el arte y la teoría política, e incluso en la educación. Ha proporcionado un marco de pensamiento rico, complejo, para explorar la naturaleza de la existencia humana y las cuestiones fundamentales relacionadas con la libertad y el propósito de la vida. Y bueno,
Una parte del existencialismo también se habla de la mala fe. Yo no lo entendí muy bien. ¿Acaso tú, Anthony, sabes a qué se trata esto de la mala fe? ¿Me podrías explicar un poco más de qué trata esto, por favor? La mala fe es un concepto clave en la filosofía existencialista de Jean-Paul. Según Sartre, la mala fe se refiere a la tendencia humana a evadir la libertad y responsabilidades personales, asumiendo roles sociales y adoptando actitudes que no reflejan nuestra verdadera naturaleza. En lugar de enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad de la existencia humana, la mala fe implica el uso de excusas falsas para justificar nuestras acciones y evitar la responsabilidad personal. Para Sartre, la mala fe es una forma de autoengaño que nos permite evitar la angustia y la ansiedad que experimentamos al enfrentar a la libertad radical de la existencia humana. En lugar de ser auténticos y asumir plenamente nuestras responsabilidades personales, adoptamos falsas identidades y roles sociales que nos permite evitar enfrentar la realidad de nuestras propias existencias. Sartre describe varios ejemplos de mala fe en su obra, como el camarero que exagera su servilismo para encajar en su papel social, o el hombre que se convence de que es un solo trabajador y no puede hacer nada más en la vida. En ambos casos, la persona está evadiendo su libertad y responsabilidades personales y adoptando una actitud falsa que no refleja su verdadera naturaleza. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre el pensamiento filosófico de Jean-Paul Sartre y el de Immanuel Kant. Aunque ambos son filósofos importantes, hay diferencias significativas entre el pensamiento filosófico de Jean-Paul y de Kant. En primer lugar, mientras que Kant se concentró en la metafísica y la epistemología, Sartre se concentró en la fenomenología y el existencialismo. Kant argumentó que el conocimiento humano está limitado por las estructuras mentales, mientras que Sartre sostuvo que la existencia humana padece a la esencia y que los seres humanos son libres y responsables de su propia existencia. En segundo lugar, Kant enfatizó la importancia de las categorías y las formas a priori de la experiencia, mientras que Sartre argumentó que la experiencia humana es fundamentalmente ambigua, incierta y libre. Para Sartre, la experiencia humana siempre es subjetiva y está influenciada por factores como la emoción y el deseo y la elección personal. En tercer lugar, mientras que Kant argumentó que la moralidad se basa en la razón y la ley moral universal, Sartre sostuvo que la moral es una cuestión de elección personal y de responsabilidad. Para Sartre, el ser humano debe asumir la responsabilidad de sus propias elecciones y acciones y no puede simplemente seguir las normas o leyes impuestas desde fuera. En conclusión, Jean-Paul Sartre fue un filósofo y escritor influyente que dejó una marca duradera en el mundo del pensamiento y la literatura. Su contribución más significativa fue en el ámbito del existencialismo, una corriente filosófica que exploraba la libertad individual, la responsabilidad personal, la construcción del significado de un mundo aparentemente absurdo. Además, sus ideas sobre el existencialismo, la libertad y la responsabilidad han influido en numerosos campos y ha estimulado a debates, reflexiones en torno a la naturaleza de la existencia humana. A través de sus escritos y acciones, Sartre nos invita a cuestionarnos nuestra propia vida y a tomar conciencia de nuestra libertad, capacidades para darnos sentido al mundo que habitamos. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado, en esta pequeña charla sobre el pensamiento de Jean-Paul Sartre.